Bien, muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias sobre todo, por supuesto, en primer lugar, a la Fundación Botín, que una vez más nos acoge en esta magnífica sala. Como saben, hoy estamos aquí para presentar este informe, El agua en España, opiniones, actitudes y prioridades de los ciudadanos, que ya está disponible para todos ustedes en nuestra página web, o lo estará en breves minutos. Y como su propio título indica, lo que hemos querido hacer es conocer mejor la opinión de los españoles sobre todo lo relacionado con la problemática del agua. Y me parece que es un enfoque bastante novedoso, bastante interesante, precisamente porque el agua obviamente es un bien de consumo humano y también, por supuesto, industrial, absolutamente crucial, y es un fenómeno al cual probablemente no le dedicamos habitualmente la atención que merece, a pesar de su enorme importancia. Les doy solamente un par de datos antes de ceder la palabra o plantear algunas preguntas a los ponentes. Según la ONU, se estima que en el año 2030 el agua dulce disponible solamente cubrirá el 40% de la demanda. El año 2030 está a la vuelta de la esquina, como ustedes saben. Y hoy estamos en Madrid, estamos en el sur de Europa, y este problema es especialmente acuciante, obviamente, en estas latitudes. Se estima que en el sur de Europa el 30% de la población reside en zonas que padecen estrés hídrico crónico, y el 70% de la población está ya acostumbrada a experimentar déficits, fundamentalmente, como todos ustedes saben, durante el verano. Nos hemos acostumbrado, hemos normalizado ya esta situación. Y además del consumo humano, que es obviamente lo que más interesan a los encuestados, a quienes hemos dirigido este estudio, el agua, como es evidente, juega un papel determinante en ámbitos como la agricultura, y hay estudios también que demuestran que el futuro de la agricultura española y europea está en peligro por esta escasez. El turismo, que representa aproximadamente el 13-14% del PIB en España, la energía y la industria. También es evidente que los ciudadanos son más conscientes de lo que eran hace unos años, pero probablemente todavía no suficientemente conscientes del coste económico que están teniendo los fenómenos climáticos extremos. Se calcula que en el año 2022, por ejemplo, estos fenómenos dieron lugar a pérdidas de 40.000 millones de euros en Europa. Y en respuesta a este problema, la Comisión Europea ha aprobado recientemente una estrategia de resiliencia hídrica, de la cual probablemente hablarán algunos de los ponentes, que en España obviamente ha sido estudiada con mucho cuidado, sobre todo porque España es un país pionero en dos ámbitos muy concretos, el ámbito de la reutilización y el ámbito de la desalación. Una de las cosas que nosotros venimos argumentando desde el Cano en relación con la reacción ciudadana al cambio climático y las consecuencias del cambio climático es que sin apoyo social, las políticas públicas que se adopten para hacer frente a estos fenómenos obviamente están condenados al fracaso. Y por eso precisamente queríamos hacer un estudio como este para intentar indagar en las preocupaciones, las percepciones y las posibles respuestas de los ciudadanos ante este fenómeno. Y para hacerlo contamos hoy con 5 ponentes que nos hablarán de distintas facetas, y voy a empezar en primer lugar con Carmen González Enríquez, que está aquí a mi izquierda, catedrática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, investigadora principal del Real Instituto Elcano, y es la autora también de la encuesta en la cual se basa este estudio. Y mi primera pregunta para ti, Carmen, sería, después de haber recabado esta información, ¿crees que los ciudadanos españoles conocen la problemática del agua? ¿Crees que están suficientemente informados? ¿Crees que hay incluso un fenómeno de desinformación en relación con el agua, por pasiva o por activa? Es decir, a veces ocurre, ¿no?, incluso en relación con fenómenos como la pandemia de la COVID, ¿no? Lo vimos.
¿Cuál es tu percepción en general sobre el nivel de conocimiento que tienen los españoles sobre esta realidad? Sí, bueno, empezando por la primera parte de tu pregunta, la de la preocupación, si lo que constatamos con los resultados de la encuesta es que el nivel de preocupación en España respecto a la disponibilidad de agua, la calidad del agua, las infraestructuras del agua, todo lo relacionado con lo que les afecta en el consumo del agua finalmente es muy alto. Eso lo vemos también en un contexto comparativo, es decir, cuando vemos, por ejemplo, los resultados de un Eurobarómetro que trataba este tema, vemos que la preocupación por el agua en España es bastante más alta que en la media de los países europeos, porque precisamente por esa situación de España, esa situación geográfica, el cambio climático afecta especialmente a España en términos de disponibilidad de agua, en términos de sequías, etcétera. Entonces, eso es lo primero que encontramos, es una gran preocupación de los españoles respecto al agua. Ahí, por dar una media, pues en una escala de 0 a 10 es 6,5, esta cifra no dice mucho, digamos, el 60% de los ciudadanos están entre el 5 y el 7 en su nivel de preocupación por el agua. Es verdad que no se percibe como uno de los principales problemas del país. El CIS, por ejemplo, muestra eso, que pocas veces el agua aparece señalada como uno de los principales problemas, pero bueno, esto es natural porque tenemos también muchos otros problemas, ¿no? Y ese nivel de preocupación no va acompañada, sin embargo, de un alto nivel de conocimiento. Lo que vemos, por ejemplo, es que la mayor parte de los ciudadanos desconoce que la agricultura es el principal consumidor del agua, porque consume alrededor de un 60% del agua que se utiliza, pero lo que la gente nos contesta está en torno al 30%, es decir, infravaloran en muchísimo, el uso real que se hace del agua en España, que básicamente, como decimos, como se explica en el informe, va a la agricultura. Y por otro lado, esa alta preocupación española por el agua no se corresponde bien ni con un interés por informarse lo suficiente sobre el tema, aunque tampoco hemos detectado, al menos no en la encuesta, casos de desinformación, digamos desinformación, concebida no como falta de información, sino como información falsa, ¿no? Recepción de información falsa, eso no lo hemos visto en la encuesta. Puede que con otros métodos sí se detecte, pero nosotros en la encuesta eso no lo hemos percibido. Pero lo que sí vemos, decía, era que eso, hay una alta preocupación, hay muy baja información, la mayoría se consideran a sí mismos poco informados sobre el problema del agua. Por ejemplo, en el Eurobarómetro referido a los españoles, pues un 44% decía estar poco o nada informado sobre los asuntos relacionados con el agua. Y bueno, y luego veremos, si más adelante sale el tema, sobre cómo afecta esto a su predisposición a cambiar sus actitudes, por ejemplo, a consumir menos agua o apoyar otras políticas sobre agua. Bien, volveremos sobre algunos de estos temas. Sofía Tirado es nuestra investigadora para temas relacionados con el agua. Muchas gracias, Sofía, por todo el trabajo que has realizado orientando este estudio. No sé en qué medida los datos que revela este estudio te han sorprendido, pero mi pregunta primera para ti sería ¿cómo nos resumirías las opiniones de los españoles sobre el tema del agua? ¿Cuáles son las percepciones más constantes, más predominantes? ¿Y cuáles son las preferencias que expresan los ciudadanos en relación con este tema? Adelante. Muchísimas gracias, Charles. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo a todos los coautores del estudio, a todo el equipo del Cano, desde la dirección, edición, comunicación, organización, y a los ponentes por estar aquí hoy, por su apoyo y por sus revisiones del estudio. Y, por supuesto, a los asistentes, que con el calor que hace hoy, el agua, ¿no?, si cabe, cobra más relevancia de la que ella de por sí tiene. Entonces, un poco a modo de titulares o de mensajes principales, los resultados me han llamado la atención. O sea, ese desconocimiento que comentaba Carmen, esas percepciones que tienen los ciudadanos, afectan en sus preferencias a la hora de seleccionar la prioridad de medidas o de priorizar las medidas en relación con la gestión del agua. Los ciudadanos apoyan, hay un gran consenso en apoyar medidas que refuerzan la oferta hídrica, como son la desalación y la reutilización del agua, son las que generan mayor consenso por encima de otras medidas como los trasvases o la construcción de embalses, que tienen apoyo, pero un apoyo menor y además generan más
más polarización en la sociedad. Además de este apoyo sobre las medidas de oferta, la demanda en este caso sale peor parada, es decir, los ciudadanos están a favor de medidas innovadoras, como puede ser la desalación y reutilización, que ya veremos que no son tan innovadoras y que tienen una gran relevancia en nuestro país, pero a la hora de preguntarles de si estarían dispuestos a pagar más en la factura del agua o a reducir los consumos para las dotaciones de regadío, ya que priorizan la agricultura, para ellos es un sector estratégico, pues el apoyo disminuye notablemente. Esta predisposición normativa, estas creencias de lo que deberíamos hacer o lo que debería hacer, ¿no?, quienes los responsables de la gestión del agua, tiene un reflejo en lo que están dispuestos a hacer los ciudadanos. Los ciudadanos están dispuestos, hay un apoyo notable, un gran apoyo a utilizar tanto agua regenerada como agua desalada para diferentes usos. Hay usos que ya se están implementando en la realidad, como pueden ser el uso agrícola, el uso industrial, para el riego de jardines. De hecho, el Campo Nou del Madrid se riega con agua regenerada. Ya podría hacer eso, ¿no?, el campo del Betis, pero bueno, fuera de bromas, usos que no se llevan a cabo, como el llenado de piscinas, la descarga de cisternas, riego de jardines privados, también cuentan con un apoyo mayoritario de más del 80%. Vemos que este apoyo disminuye a medida que nos acercamos a esos usos domésticos que reflejan un consumo humano, como puede ser beber. Tan solo el 25% de los ciudadanos encuestados beberían agua regenerada y en el caso del agua desalada el apoyo es mayor, pero no mayoritario. En torno a un 43% estaría dispuesto a utilizar este recurso. La principal barrera que identificamos es la desconfianza en la calidad. O sea, esta es una barrera de desconfianza en la calidad. No hay confianza institucional. También preguntamos por este tema, porque la confianza institucional es clave para respaldar el respaldo social de estas medidas, y vemos que, quitando la ciencia, que está bien valorada, las instituciones suspenden. El Gobierno de España es el que queda peor parado y las empresas del sector del agua, las confederaciones hidrográficas aprueban, pero por los pelos, junto con las organizaciones ecológicas y agrarias. Esto muestra que hay que incidir, ¿no? Hay que generar confianza. Y otros temas que salían normalmente en la literatura, como el factor asco, que el mal sabor, quedan relegados a un segundo plano. Tanto por agua desalada como ahora agua regenerada, es la confianza en la calidad la principal barrera. Y ya para terminar y no entretenerme mucho más, centrándome en la demanda, en las percepciones que tienen los ciudadanos, cuando se les pregunta ¿considera usted que el precio del agua es caro? Quiero matizar que el agua es gratis, pero que el agua que salga del grifo es un milagro de la ingeniería que tiene un coste, ¿no? Entonces, lo que pagamos los ciudadanos es el servicio de abastecimiento y saneamiento. Pues cuando se le pregunta la percepción en relación con otros consumos, aproximadamente un 33% considera que el agua es un servicio que es caro en relación con otros suministros como la electricidad, en relación con otros suministros como la telefonía móvil e internet. Tienen la misma percepción de estos dos utilities. Luego la electricidad y la gasolina pues sí que consideran que es un servicio caro, y esta percepción tiene que ser matizada porque hay un 35% de los ciudadanos que no saben lo que pagan por el agua. Y además, dentro de estos ciudadanos que no saben lo que pagan por el agua, tienen una mayor percepción de servicio caro. Y ya para terminar, como resultado positivo, pues sí que hay una disposición al pago de casi la mitad de los ciudadanos, un 49%, estaría dispuesta a pagar más para tener pues suficientes inversiones que garanticen, ¿no?, un suministro tanto de cantidad como calidad, porque cuando hablamos de agua es importante tanto la cantidad como la calidad. Y bueno, no sé si he sido muy rápido, quería lanzar varios titulares. Nada, cualquier cosa pues luego comentamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy contamos también con la presencia de Luis Martí, que es director de Políticas Públicas y Regulación de Acciona. Muchísimas gracias, Luis. Tú conoces como muy pocas personas este sector. Mi pregunta va dirigida al marco legal e institucional también, ¿no?, en el cual opera el mundo del agua. ¿Tú crees que el marco jurídico e institucional que existe favorece la emergencia de un modelo de tratamiento del agua resiliente, viable a medio y largo plazo? ¿Qué incentivos legales o institucionales se podrían crear para mejorar esto? Bueno, gracias, Charles. Y lo primero, gracias a Elcano por la invitación. Encantado de estar aquí con todos vosotros hoy. A ver, yo creo que el marco regulatorio general del agua tiene que partir de la importancia del recurso, ya lo hemos hablado con anterioridad,
evidentemente por la escasez en España, escasez desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en algunas zonas de España, también por el patrón productivo español. Es sabido que somos una potencia hortofrutícola y esto supone que exportamos no solo frutas y verduras, sino también agua embebida en esas frutas y verduras, embebida nunca mejor dicho, y por tanto hay unas necesidades de agua importantes para mantener y eventualmente hacer aumentar nuestros niveles de prosperidad, ¿no? Aparte, evidentemente, el agua es el sustrato de la vida humana y también de los servicios ecosistémicos que nos presta el capital natural que tenemos, ¿no? Pero lo que a veces se considera menos, y esto hila con algo que decía Charles hace unos minutos, es la importancia del agua como factor habilitante del crecimiento económico, ¿no?, en nuestro país. Tenemos un modelo de crecimiento, para bien o para mal, muchos economistas dirían que para mal, extensivo, es decir, basado en añadir recursos productivos a la economía española, concretamente factor trabajo, inmigración principalmente, y en el turismo, con una gran afluencia de personas a España todos los años, y este es un modelo que inevitablemente es intensivo en recursos naturales y, por tanto, nos tiene que hacer prestar una gran atención a este tema y particularmente al tema del agua, ¿no? Yo creo que claramente el agua es la gran restricción vinculante al crecimiento económico en España a medio plazo, es sin duda el agua. Entonces, cuidar del agua es cuidar también de nuestras posibilidades de crecimiento a medio plazo, ¿no? Y este es el factor principal. ¿Qué es lo que sucede con el marco regulatorio? Lo hablaba antes con Manuel. El marco regulatorio español es un marco regulatorio antiguo. Creo que, bueno, igual Manuel me contradice en algún punto, pero en este yo creo que no. Es un modelo antiguo. A veces se habla de que el modelo regulatorio del agua en España tiene que llegar al siglo XXI. Yo diría que en algunos aspectos tiene que llegar al siglo XX todavía y con eso nos daríamos por satisfechos. Es un modelo muy fragmentado y con una insuficiente atención al factor principal del agua en España, que es la escasez, ¿no? Entonces, el precio cero del agua en España quizás sea un tema que nos tengamos que replantear a medio plazo. Y no hay, evidentemente, suficientes incentivos a un buen uso del agua, en gran parte por razones históricas y muy vinculadas sobre todo al sector agrícola. Esto es básicamente lo que yo creo que tiene que cambiar. Hay una gran discrecionalidad por parte del sector público y sobre todo del sector público municipal en las decisiones sobre cuáles son las condiciones en las que se presta el servicio de agua potable a la población. Y hay una gran variabilidad en el país, sobre todo en cuanto a tarifas, pero también en cuanto a otros aspectos, ¿no? La variabilidad de tarifas como tal no es un tema criticable en sí mismo. Quiero decir, hay zonas de España donde claramente se justifican precios distintos que en otras zonas de España. Lo que pasa es que, paradójicamente, en muchas de las zonas donde más agua falta es precisamente donde el agua es más barata. Entonces, realmente es un poco el mundo al revés, ¿no? Entonces, desde el sector siempre hemos pedido que, respetando, por supuesto, los principios de autonomía municipal en los aspectos necesarios, pero que tiene que haber elementos de coherencia a nivel nacional en la definición de las condiciones del servicio de prestación del agua, ¿no? Sobre todo en cuanto a la estructura de tarifas y en cuanto a la atribución de deberes y derechos a las distintas partes, ¿no? Todo esto, insisto, sin perjuicio de las competencias municipales y para permitir precisamente que el sector en España se pueda ir modernizando, que haya más elementos de competencia. En España hay concesiones que llevan en manos del mismo concesionario desde hace más de un siglo y estos no son los elementos habituales de un mercado que funciona bien y el mercado del agua en España a día de hoy no funciona bien en algunos ámbitos. Yo termino con esto. Yo creo que tradicionalmente ha habido un gran miedo a tocar el marco regulatorio del agua en España, aspecto comprensible, ¿no? Muchos de los grandes conflictos, sobre todo en algunas zonas de España, históricamente han estado relacionados con el agua, pero lo que vemos en general y lo que vemos también en la encuesta que nos ha contado Sofía ahora es que realmente en algunos ámbitos la población española va por delante de su sector público y hay una disposición a asumir pequeños sacrificios para conseguir un mejor servicio de agua o una mejor gestión del agua en general, incluyendo los incentivos al ahorro, que desde el sector público se desconoce y se sigue discutiendo todo este tema en los términos tradicionales de si tocamos una coma del marco regulatorio va a haber una explosión social y un gran malestar y demás, ¿no? Entonces yo creo que aquí, y luego quizá podemos incidir un poco más sobre eso, lo que toca es ser un poquito más ambiciosos
ir modernizando el marco legal del agua en España para que lo que tengamos como marco regulatorio sea coherente, primero, con la pujanza del sector en nuestro país, que es un sector, como nos contará ahora seguramente Belén, pujante y cuyos conocimientos se proyecta más allá de nuestras fronteras, y luego con la propia importancia del recurso hídrico en España. Muchas gracias. Manuel, como ha sido ya mencionado, contamos con Manuel Menéndez Prieto, que fue director general de Agua en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por lo tanto, tú has tenido esta experiencia por parte del Estado, del sector público. Da la sensación de que existe un poco de, lo comentaban tanto Carmen como también Sofía, un poco de disonancia cognitiva, ¿no?, en lo que se refiere a algunas percepciones sobre los ciudadanos que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, el tema del precio, que ya se había comentado. ¿Qué se puede hacer desde la Administración o qué hicisteis vosotros desde la Administración para intentar que los ciudadanos fuesen conscientes, sobre todo que conocieran mejor la realidad del sector, por ejemplo, en términos de transparencia, ¿no? Muchos ciudadanos probablemente ignoran los procesos, los complejos procesos que hacen posible el suministro. ¿Se pueden hacer campañas de información? ¿Tiene sentido hacer campañas informativas más allá de las que se vienen haciendo? ¿Se puede fomentar la participación ciudadana también a la hora de intentar mejorar este conocimiento del fenómeno? Cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia y quizás a la luz de esa experiencia, ¿qué harías o qué te gustaría que se hiciese de otra manera? Bueno, yo empezaría casi diferenciando lo que puede ser información de opinión y me voy a explicar. En algunos de los datos que comentaba Sofía, podemos estar de acuerdo con las opiniones de los ciudadanos, mayoritarios ciudadanos, pero en el fondo, bueno, que pues cada uno tiene su propia percepción. Por ejemplo, creo que has dicho que en la pregunta que habéis hecho de en qué instituciones hay más confianza por parte del ciudadano que tiene que ver con el agua, pues están por delante de las confederaciones hidrográficas, creo que están por delante, no sé, las comunidades de regantes o las ONGs ecologistas. Yo puedo ver mi opinión y pensar que eso no debería ser así, pero evidentemente, ¿cómo voy yo a corregir a un ciudadano que hace bien en tener más confianza en un regante que en un funcionario de una confederación? Bien, eso probablemente sea un problema de la Administración española, que no ha sabido, digamos, dar esa sensación de competencia y de honradez y, en fin, que voy a decir ahora en estos tiempos en los que vivimos. Pero bueno, eso es su opinión. Pero luego hay otros factores que efectivamente son factores objetivos, lo que un periodista diría también la diferenciación entre información y opinión, y que sí que efectivamente, pues bueno, hay una falsa percepción de ellos, hay falsa información en el público en general. Tú has comentado el que se considera que el regadío está por debajo de la demanda, por ejemplo, industrial, creo que es. Y eso claramente es algo que deberíamos intentar que no suceda así, es decir, que el ciudadano tenga una muy buena información. Quizá no tenga importancia que un ciudadano normal piense que se consume más en España en industria que en regadío, no le veo consecuencias muy graves, pero en otros casos, como por ejemplo cuando se tienen prejuicios tanto a la desalación como a las grandes presas, ahí sí me parece más grave. Y probablemente también los propios funcionarios, yo bueno, fui director general del Agua, que es un puesto más político, pero bueno, soy funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos desde hace más de 30 años. Y los propios funcionarios y los propios profesionales no hemos sabido explicar probablemente bien qué diferencia una obra bien hecha de una obra mal hecha, de una actuación bien planificada de una actuación mal planificada. A veces se simplifica demasiado y, en fin, yo creo que ahora afortunadamente no es así, pero cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio, las desaladoras eran de izquierdas y los trasvases de derechas. En fin, esto son simplificaciones que todos probablemente tengamos la culpa. Pero bueno, voy a ir un poco a lo que preguntabas, que yo cuando era director general, ¿qué pudimos hacer para mejorar la información al público y que estas cosas no sucedan? Bueno, yo debo decir que no demasiadas cosas. Hay algo que no podemos olvidar y es que hay una obligación legal
de, digamos, de información y consulta pública que establece la propia Directiva Marco del Agua. Para venir aquí, no recordaba exactamente el artículo, pero lo he mirado, es el artículo 14, concretamente el 14.1 de la Directiva Marco del Agua, establece que es obligatoria la información y consulta pública de los programas de medidas de los planes hidrológicos. Pero va más allá. Realmente la directiva, en ese propio artículo 14.1, les dice que los Estados miembros tienen que fomentar la participación pública. Yo creo que en el Ministerio, y no solo en el Ministerio, digamos en las distintas administraciones, sí que la información y consulta pública se está cumpliendo. Acabo de ver a su director adjunto de Planificación Hidrológica y él ha tenido un gran protagonismo por ejemplo, en publicar unos documentos que no sé si son muy conocidos, Luis, pero acabáis de publicarlo en el Ministerio, que son unos resúmenes divulgativos de lo que es cada plan hidrológico. Están en Internet, cualquiera los puede ver y que yo creo que están muy bien hechos y tienen esa vocación de informar a los ciudadanos qué es cada plan hidrológico. Pero va más allá de eso, hay un proceso reglado por la propia Directiva Marco de información y consulta pública. Pero yo iría un poquito más, iría a la participación pública, como dice la directiva. Y, hombre, caben cosas como se hacen en California. No sé, en California se hacen referéndums para, por ejemplo, en 2018 hubo un referéndum para una emisión de deuda para financiar un enorme programa de medidas en obras hidráulicas. Quiero recordar que eran unos 8 o 9 mil millones de dólares, que por cierto en 2018 fue rechazado por los ciudadanos de California, pero que se volvió a presentar luego en 2024 un poco, con un presupuesto un poquito mayor, ya eran 10.000 millones de dólares, pero cambió el objetivo y en ese caso fue aceptado. O, por ejemplo, probablemente conozcáis, Suiza tiene una gran tradición en hacer este tipo de referéndums y, bueno, el año pasado hubo uno para ver si el Estado suizo aumentaba o no las autopistas en el Estado y se rechazó. Realmente se pensó que por los ciudadanos suizos pensaron que por condiciones medioambientales no merecía la pena aumentar esas autopistas. Yo no sé si alguna vez haremos aquí un referéndum sobre el trasvase Tajo Segura, pero, y no me atrevo a decirlo, incluso ahora que no estoy en el Ministerio, pero sí que probablemente tengamos que aprender a que el público en general tenga algún mecanismo de poder participar más. Muchas gracias. De hecho, sorprende, ¿no?, lo poco que se habla del agua en general. Por supuesto, en el Congreso de los Diputados se habla muy poco de cosas serias, de forma más o menos sistemática, ¿no? Pero del agua creo que hace mucho tiempo, ¿no?, que no se hace un gran debate. Belén. Belén Gutiérrez López acaba de ser nombrada hace poco presidenta de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, y de hecho ya aquí hay dos palabras. Yo, si fuese comunicólogo, os recomendaría que cambiarais el rótulo, ¿no?, porque, como ha comentado Manuel, hay prejuicios sociales que carecen en absoluto, ¿no?, de base científica, sanitaria, etcétera, pero cuando la gente oye hablar de reutilización para consumo humano, pues inmediatamente suscitan dudas, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco sobre España es pionera en este ámbito y tú representas a las empresas del sector? ¿Cómo está evolucionando la tecnología? ¿Realmente se han producido grandes cambios en los últimos 20, 30 años? Porque este es un fenómeno que realmente existe desde los años 60, 70, ¿no? Se generaliza entonces. En países como Israel se ha seguido invirtiendo mucho dinero en la tecnología vinculada, por lo menos, sobre todo a la desalación. ¿Qué ha ocurrido en este ámbito tecnológico? ¿Hay incentivos económicos para la investigación en este ámbito? ¿Y cuáles son los problemas que no ha resuelto la tecnología? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me encanta que me hagas esa pregunta, porque es al final la desalación y la reutilización, sobre todo la desalación, como comentábamos antes, ha estado muy politizado. Al final, pues parecía que la desalación era de izquierdas, el trasvase de derechas, cuando al final tenemos que conseguir que sea una solución técnica y no una solución política, ¿no? Hay que abogar por una planificación adecuada y llegar desde un punto de vista técnico a la solución más adecuada. Al final, tanto la desalación como la reutilización son recursos
llamados no convencionales, pero que ahora cada vez son más convencionales, y a nosotros lo que decimos que son recursos complementarios a los naturales. Para contestarte a la pregunta, si hablamos de percepción social, lo que comentabas antes, lo que la gente no sabe es que tanto la desalación como la reutilización es una tecnología madura y que en España, como bien decías, somos pioneros tanto en desalación como en reutilización. Si hablamos de desalación, llevamos 60 años desalando en España. La primera planta se construyó en el año 64 en la isla de Lanzarote y desde entonces, bueno, las Islas Canarias ha sido un referente, es un referente internacional, y en los años 80, a mediados de los años 80 ya se dio el salto también a la península. ¿Esto a qué nos ha llevado? A que hoy en día tenemos más de 800 plantas de desalación por encima de unos 10.000 metros cúbicos al día en toda España. Tenemos una capacidad instalada de en torno a unos 5 millones de metros cúbicos al día, lo que nos hace ser un referente a nivel internacional, y ocupamos el 4º puesto después de Arabia Saudí, Estados Unidos y Emiratos. Comentabas antes Israel. Israel, algo que tiene muy bueno es que se vende muy bien, pero las primeras plantas desaladoras que se hicieron allí fueron empresas españolas. Entonces, si hablamos del uso de ese agua, en torno al 70% es para agua potable y superior al 21% es para la agricultura. Es decir, que con la desalación gran parte de los usos, el uso agrícola, por ejemplo, en toda la zona del arco mediterráneo, lo que es, por ejemplo, Murcia, lo que es Almería, hoy en día muchas de esas comunidades de regantes que antes comentábamos son sostenibles gracias a la desalación y a la reutilización, porque son independientes, el recurso es independiente de si llueve o no llueve. Continúo, además, hablábamos de las empresas españolas. Las empresas españolas también son líderes en reutilización y en desalación, y esto viene precisamente por la tecnología, por el conocimiento, por el know-how, por la innovación, porque las empresas españolas tenemos la suerte y que son referente, pero precisamente por eso, porque invierten en innovación, invierten en proceso, invierten en know-how. De hecho, para que se hagan una idea del top 20 de las empresas, las publicaciones, por ejemplo, que se hacen últimamente, en el top 10, 5 son españolas, de capacidad instalada, lo cual quiere decir que podemos estar muy orgullosos de que nuestra tecnología, nuestras empresas, pues son un referente a nivel internacional. Pero eso no se sabe. Entonces, eso crea desconfianza. Parece que la desalación es una solución que ha llegado ahora y que se hace algo deprisa y corriendo por la crisis hídrica, cuando no. O sea, es una tecnología que está muy, muy desarrollada y que se está invirtiendo mucho. En reutilización, 3/4 de lo mismo. España es el líder europeo en reutilización. Estamos ahora mismo en torno al 10-12% de reutilización, que puede parecer poco, pero es que en Europa están en torno al 2-3%. En España, ¿qué pasa? Que las necesidades son muy desiguales. Entonces, no es lo mismo el norte que el sur. Si hablamos de Murcia, Murcia es un referente internacional en reutilización. Se reutilizan más del 90% de las aguas depuradas, ¿no? Dándole un tratamiento adicional, terciario, cuaternario, y regenerándolas. El motivo nosotros, la necesidad. Murcia, toda la zona de la costa mediterránea, es una zona que sufre mucho la crisis hídrica, entonces, nunca mejor dicho, han hecho de la necesidad virtud. Pero es un referente. Toda la reutilización en España se concentra en Murcia, Valencia. Valencia reutiliza más en volumen que Murcia, pero menos en porcentaje. Pero luego también tenemos Cataluña, Madrid y parte de Andalucía, ¿no? Pero eso no se sabe. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando se habla de la reutilización, de la calidad, nuestras empresas igual son referentes en reutilización. Hoy en día en España, en torno más del 27% de todas nuestras plantas están equipadas con tecnología que permite la reutilización, una reutilización totalmente segura, y que en España, por legislación, no está permitido el reuso directo. Pero eso no significa que no fuéramos capaces de hacerlo. O sea, hay países como Singapur que
lo llaman la New Water, y que está por la necesidad, está totalmente permitido, ¿no? En otros países, Namibia, también en California, pero en España no significa que nosotros, por no estar permitido, no seamos capaces de hacerlo. La tecnología es la misma, lo que pasa es que nuestra legislación, nuestros usos, no lo avalan. ¿Por qué? Pues precisamente porque no nos hemos visto en la necesidad. Esto es un tema, esto necesitaríamos otro debate, pero hablando de tecnología y de la pregunta que me hacías, la tecnología es una tecnología madura, estamos preparados para los retos que nos va a deparar el futuro, porque, como bien decías, en el 2030 solamente el 40% de la población va a tener acceso a estos recursos. En cuanto a sostenibilidad, en cuanto a datos, la evolución, por ejemplo, del consumo energético, que siempre es otro tema, que seguro que luego la desalación en las últimas décadas ha reducido más del 90% del consumo energético de las plantas. ¿Y esto por qué? Porque ha habido un cambio de tecnología. Antes había tecnologías térmicas y ahora estamos con la ósmosis inversa y ahora estamos muy cerca ya incluso del límite termodinámico. Esto es una muy buena noticia porque ya estamos en precios de agua desalada inferiores entre 0,5 y 1 euro al metro cúbico, es decir, que cada litro de agua cuesta 0,00. ¿Cuánto cuesta una botella de agua, ¿no? Al final, nuestro sector ha trabajado mucho en las últimas décadas, sigue trabajando en la innovación porque es el único camino para ser cada vez más sostenibles, para que a nivel energético estemos ya rondando el límite termodinámico y que a nivel económico pues la producción de agua desalada económicamente no sea un factor que ya nos lleve a decisorio, por así decirlo, al compararlo con otros recursos. Es un recurso complementario, adicional y que siempre decimos, hay que concienciar al ciudadano para que el consumo siempre sea más adecuado, evitar las pérdidas en las conducciones, reutilizar todo lo que se pueda y luego, como recurso complementario, está la desalación, pero como recurso adicional. Muchísimas gracias, muy interesante. Vamos a hacer otra ronda rápida, si os parece, antes de tomar las preguntas del público. Carmen, tú vienes haciendo encuestas desde el Cano sobre la percepción de los españoles en relación con el cambio climático. Hemos medido el nivel de preocupación, la concienciación que existe. Hemos medido también en qué medida los ciudadanos estarían dispuestos a aceptar ciertos sacrificios, etcétera. ¿Cómo encaja este estudio dentro de esta línea de trabajo que venimos desarrollando? Sí, pues efectivamente son completamente coherentes los estudios que hemos realizado previamente con los resultados de este. En primer lugar, porque confirman esa relación entre el problema de la falta de agua con la percepción de que el cambio climático lo produce y de que a su vez ese cambio climático es efecto de la acción humana, es decir, que se debe a un cambio antropogénico, ¿no? Y después, respecto a cómo los individuos se sienten capaces o no de actuar desde su vida cotidiana para ayudar a controlar el problema, a mitigar sus efectos, ¿no? Vemos que hay un alto porcentaje de los ciudadanos, alrededor de 2/3, que esto además coincide también con otras encuestas que hacen preguntas cercanas a esta, ¿no? 2/3 de los ciudadanos que dicen que estarían dispuestos a reducir su consumo de agua, ¿no? Y que creen que ese consumo de agua es ya excesivo. Esto, el hecho de que lo digan, no significa necesariamente que de verdad estarían dispuestos a hacerlo. Una cosa es que lo hagan en condiciones de sequía. Pasamos una sequía hace no muchos años importante que afectó a algunas zonas del país. Este es otro elemento clave en el caso del agua, que es un bien tan heterogéneamente distribuido en el territorio que las respuestas son muy distintas, depende de en qué región estemos hablando y de qué experiencia previa, cercana haya tenido con el agua, ¿no? Pero vemos eso, que en principio 2/3 de las personas estarían dispuestas a hacer esfuerzos para reducir su consumo de agua, pero ya digo, hay que tener en cuenta que esto no podemos traducirlo inmediatamente en una disposición de verdad a ese comportamiento, ¿no? Hay algo que resulta
ligeramente preocupante, que es, así como sí se habla del cambio climático, las personas hablan con sus vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo sobre qué calor hace, esto es culpa del cambio climático, etcétera. Sin embargo, sobre el agua se habla muy poco. Entonces, eso tiene un impacto. Si no es un tema del que hablas con los demás, tampoco te llega por parte de la conversación pública, digamos, consejos, impulsos, apoyos a reducciones en los comportamientos, ¿no? Y vemos eso, que menos de la mitad, lo cual quiere decir que bastante menos de la mitad de las personas habla alguna vez sobre los problemas del agua. O sea, en general, volvemos un poco a lo del principio de que el agua es para la mayor parte de los ciudadanos algo muy desconocido. Abren el grifo y sale. Llega una factura, pero la mayoría no sabe, o una gran parte no recuerda cuánto ha pagado por el agua. Muchos ni la miran, nos lo dicen. El 18%, la factura del agua, cuando le llega en papel, ahora ya las facturas pocas llegan en papel, la guarda, pero ni la mira. Eso quiere decir, bueno, que para la mayor parte de la gente el agua todavía no es realmente un problema. Gracias. Sofía, tú llevas muchos años trabajando, bueno, muchos años no, porque eres muy joven, llevas algunos años trabajando en el tema del agua y preocupándote por él. Retomando algunas de las cuestiones que se han mencionado antes, ¿no? Por ejemplo, esta idea del estigma social o que pudiera existir en relación con la desalación y la reutilización. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se podría hacer desde el ámbito de la sociedad civil? Ya hemos hablado del ámbito de las administraciones públicas, para que la gente tenga una comprensión mejor, no solamente de la tecnología, del aspecto tecnológico que comentaba Belén, sino de, digamos, las posibles consecuencias de la utilización de estas técnicas. Así es, ¿no? O sea, de nada sirven los avances que hemos dicho que hay en el sector, la tecnología, si luego los ciudadanos como usuarios finales pues actuamos desde el desconocimiento o desde la desinformación. Entonces, antes de entrar en esos factores que pueden, sobre todo para usos más sensibles, como es beber tanto agua desalada como agua regenerada, me gustaría poner un ejemplo que me llamó la atención. La semana pasada estuve en el Congreso de Desalación y Reutilización con Belén y comentaba la directora general del agua en Asturias. Asturias, a priori decimos Asturias, si hay mucha agua, ¿no? O llueve mucho. Pues comentaba que la principal barrera era la barrera psicológica, que ellos sí que estaban fomentando la reutilización para los usos industriales, porque veían que a futuro podían tener un problema. Entonces, la principal barrera que encontraban era la psicológica. ¿Cómo sabe beber agua reutilizada? Yo sé que le llaman agua regenerada, ya no digo si lo llamamos agua sucia, agua de váter, agua residual tratada, la terminología importa. Entonces ellos en vez de llamarlo depuradora lo llamaban fábrica del agua para generar un agua a la carta y esto tenía un impacto positivo y acompañar a la industria desde el principio para que viese los procesos y generase calidad. Entonces una de las variables relevantes sería visibilizar esos casos de éxitos o acompañar en todo el proceso para que vean que la calidad del agua es elevada y se puede utilizar para usos industriales. Entonces, las narrativas importan y más aún en el contexto en el que nos movemos, ¿no?, de desinformación. Otro factor relevante que ya se mencionaba, que comentaba Carmen, el entorno. A la hora de explorar, hemos estimado un modelo estadístico y a la hora de explorar los factores que son relevantes para que los ciudadanos beban agua desalada y beban agua regenerada, un factor clave es el entorno. El entorno tiene un efecto contrario. En el caso del agua regenerada, el entorno disminuye la probabilidad en un 5% de consumir este recurso. ¿Por qué? Porque no solo importa hablar, sino de cómo hablamos, qué hablamos. Seguramente ahí las conversaciones estén generando más miedo, rechazos que confianza. En cambio, para el agua desalada, que por lo general tiene una percepción más neutra, causa menos rechazo emocional, el entorno es una variable que aumenta la probabilidad de estar dispuesto al uso. Otra variable relevante también es la disposición al uso de estos recursos, ¿no?, complementarios. Pues que si estamos dispuestos a beber agua regenerada, también lo vamos a estar, aumenta la probabilidad de estar dispuestos a beber desalada regenerada, o sea, de manera inversa. Otros factores relevantes, la edad. La gente joven está más dispuesta a utilizar este tipo de recursos. Entonces, ahí parece ser, hay muchísimas campañas, por ejemplo, en mis sobrinos del colegio hay muchísimas campañas divulgativas en los colegios, nos importa comunicar, importa quién comunica y cómo se comunica. Importa visibilizar los casos de éxito y comunicar mejor. Como comentaba
Manuel, yo me he leído el informe, Luis, me he leído el informe de usos del agua, pero es verdad que yo cuando empecé en el mundo del agua era muy difícil acceder a la información. La información está, pero esa información hay que comunicarla y transmitirla. Entonces tenemos que incidir en esos temas de comunicación. También, como me comentaban desde Cristina de DACUAS, pues que no se invierte lo suficiente en comunicación en el sector del agua en relación con otros sectores. Entonces, bueno, para no quitar más tiempo, esos serían un poco los factores en los que tenemos que trabajar para mejorar. Hay una demanda potencial en la ciudadanía que muchas veces desconoce la Administración, pero podemos potenciar porque también hay muchos casos dudosos. Gracias. Gracias. Antes Luis me has alarmado un poco, seguro que tenías razón, pero diciendo que el marco regulatorio está en el tránsito del 19 al 20 más que del 20 al 21, ¿no? Me parece bien, para eso estamos. En esos términos. Para eso estamos. Y gracias a Dios pertenecemos a la Unión Europea, ¿no? Y yo te quiero preguntar, si me permites, por el nivel europeo, ¿no? Estamos en un sistema de gobernanza multinivel, Europa, España, comunidades autónomas, municipios. El marco europeo y el impulso europeo y también los recursos que Europa permite han sido decisivos en muchísimos ámbitos de la economía española, como todo el mundo sabe. Me preguntaba si en este ámbito, el ámbito del agua también ha sido así, sobre todo teniendo en cuenta que las especificidades españolas son muy distintas de las del norte de Europa o de muchos países que tienen quizás más peso político a la hora del proceso, en el proceso de toma de decisiones europeo, ¿no? Es decir, Europa ha sido una ayuda, ha sido una rémora, y en qué medida Europa puede ayudar, puede contribuir a esa modernización del marco regulatorio español que tú reclamabas. A ver, yo creo que en este ámbito quizá las posibilidades son menores que en otros, ¿no? Primero porque, como bien decías, la disparidad con otros países europeos es grande, entonces la sensación de urgencia que hay aquí no es la que hay en otros sitios, partiendo de que la sensación de urgencia aquí tampoco es la suficiente en relación con la situación de fondo que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que este es un problema que Europa no nos va a resolver, realmente hay que partir de esa base. Sí ha habido un paliativo muy importante, y esto, bueno, quizá pueda hablar más Manuel, que ha sido el plan de recuperación. El plan de recuperación sí tiene medidas. O sea, el gran problema español de siempre en el mundo del agua, aparte del marco regulatorio, es la falta de inversión. Hay una falta de inversión tradicional, secular y agravada cada vez que hay una crisis económica, donde acumulamos muchos más años de retraso en la inversión, ¿no? Entonces, esto ha sido de repente una fuente de inversión seguramente inesperada, que nos ha permitido cubrir necesidades que estaban pendientes desde hace mucho tiempo. Una de ellas es la digitalización, con un programa yo creo que relativamente exitoso de digitalización de contadores, y asociado a esto el tema de las pérdidas de agua. Las pérdidas de agua que en España no son escandalosamente más altas que en otros países, pero volvemos a lo mismo. No es lo mismo el coste del agua que se pierde aquí que el coste del agua que se pierde en Noruega o en Holanda, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto es importante. En el marco regulatorio tenemos varios problemas. Uno de ellos, digo, para que los principios europeos se filtren hacia abajo, uno de ellos es que hay principios europeos que, por decirlo abiertamente, no se cumplen. Hay un principio de recuperación del coste del agua que es conocido, que no se está cumpliendo desde hace muchísimo tiempo en España. Entonces, bueno, por mucho que haya directivas que digan lo que tienen que decir, nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque estamos sujetos, pues, a condicionantes más locales, más nacionales y impedimentos políticos, sociopolíticos, si se quiere, que a veces son reales y a veces son un poco exagerados, ¿no? Y esto conecta con el tema del agua regenerada y reutilizada, que es precisamente, pues, un poco la siguiente frontera. La Unión Europea está siendo bastante abierta en ese punto, pero nuevamente no es una prioridad para ellos porque en el norte de Europa, pues, hablar de agua regenerada en general es fantasioso, una cosa minoritaria o para proyectos muy concretos. Aquí es una necesidad apremiante. Realmente tenemos un montón de proyectos, pues, de hidrógeno verde, de centros de datos industriales, atraídos a España seguramente por el bajo coste de la electricidad, que es en lo que siempre nos fijamos y en el contexto que siempre aparecen en la prensa, pero con un consumo de agua asociado muy sustancial. Entonces, la necesidad aquí es clara en el sentido de decir, con recursos convencionales esto no se va a cubrir, y con las cautelas debidas, que este es un tema importante. O sea, realmente el agua regenerada y desalada, siempre ha habido cautelas desde el sector público porque podía haber la tentación por parte de algunos
de comprometer recursos hídricos españoles a medio plazo, diciendo, bueno, no hay problema porque si hay dificultades, el agua siempre la podemos fabricar, y esa es una cautela muy razonable, pero dentro de esa cautela lo no razonable es, en paralelo con la consecución de mejoras de eficiencia en los recursos, en el manejo de los recursos hídricos convencionales, generar un cierto mercado, mecanismos de mercado, donde el sector privado pueda abastecer las necesidades de agua, de nueva agua, digamos, asociada a estos nuevos proyectos. Entonces, yo creo que ese es el futuro del país. Ha habido, antes criticaba un poco el marco regulatorio, ahora quería referirme elogiosamente al Real Decreto 1085-2024, que yo creo que en el marco del agua reutilizada ha abierto camino precisamente para que estas soluciones de mercado se puedan aplicar. Y yo creo que es el camino por el que tenemos que ir, un camino de creciente ambición, coherente con la urgencia del reto y además que siga promoviendo, y lo decía antes Belén, el despliegue de capacidad, conocimiento y tecnología españoles en el país que luego nos pueda permitir proyectar todo eso fuera de España. Gracias. Manuel, Luis ha mencionado el tema del precio y el tema de la financiación, ¿no? Obviamente, si hay un déficit de financiación, las administraciones públicas tienen muchas demandas, parecería lógico subir el precio y que ese precio en parte pudiera ayudar pudiera repercutir en este ámbito, ¿no? Como persona que ha tenido una larga experiencia en la administración, ¿tú crees que esto es viable? ¿Cómo se podría hacer para que el ciudadano comprendiera mejor que el agua no es gratis, que el agua implica un coste? ¿Y en qué medida crees que el ciudadano podría llegar a estar dispuesto a aceptar aumentos de precio que permitieran garantizar esta financiación, la financiación que probablemente requeriría la definitiva modernización del sistema, ¿no? Bueno, yo diferenciaría el ciudadano, digamos, como consumidor de agua, es decir, el agua que consumimos todos en nuestras viviendas, que en ese sentido, sobre todo en las ciudades más grandes, en las ciudades pequeñas también, está pagando un precio del agua que, como se acaba de comentar, puede considerar más o menos caro, pero de hecho no se acuerda en muchos casos ni de lo que ha pagado, lo cual demuestra que no es una proporción grande de la renta familiar. Sé que DACUAS, Antigua EAS, tiene datos precisos sobre el esfuerzo de las familias en agua, comparado sobre todo con lo que gastan en energía, con lo que gastan en comunicaciones o incluso simplemente lo que gastan en restauración o en ocio, ¿no? Es un porcentaje pequeño. En ese sentido, yo creo que ahí hay cierto juego de que se aumente el precio. Mi experiencia en la administración es que cuando los ayuntamientos se plantean subir el precio del agua para dar un mejor servicio o para garantizar la sostenibilidad del propio servicio, en general se resisten no tanto por la capacidad de pago del consumidor, del usuario, como por razones más políticas. Es muy, para un ayuntamiento, para una administración local, que quiero recordar es la competente cuando estamos hablando de ciclo urbano del agua, no es el Estado, no es la administración tampoco autonómica, son cada uno de los ayuntamientos. Ese precio del agua, digamos, en muchos casos no se aumenta porque es impopular, o sea que realmente da miedo a la propia corporación municipal. Por no entrar en otro problema, que es un problema grave, y es que en muchos casos en los ayuntamientos el agua está financiando otros servicios. Realmente no se paga lo suficiente, pues, por ejemplo, por la recogida de basuras o por otros servicios municipales, y al final el agua es la que lo está. Así que en ese sentido tenemos, desde el punto de vista de los consumidores urbanos, un precio que sigue siendo bajo para la reposición de infraestructuras y para las necesidades que tiene el servicio, que sigue siendo bajo respecto a la media europea, pero que en todo caso, bueno, relativamente se aproxima a un precio que permite al menos el dar un servicio de calidad e incluso en algunos casos el estar pagando otros servicios, como decía. Pero claro, el problema grave es el de agricultura, es el precio que pagan los regantes, por lo menos desde mi punto de vista. Ya lo hemos dicho, es el mayor consumidor de agua, pero realmente es el agua más subvencionada. Entonces, hablando de opinión pública, yo no sé hasta qué punto, bueno, si no saben los españoles en general que el regadío es el máximo consumidor, estoy seguro que no saben que con sus impuestos
estamos pagando las subvenciones al agua que paga un regante. Se ha dicho alguna cifra, está Alberto Garrido y hay expertos por aquí en desalación que me pueden corregir. Pero digamos que en principio los regantes que más están pagando por agua probablemente sean los usuarios del trasvase Tajo Segura y en principio están pagando unos 14, 15, 16, 17 céntimos de euro por metro cúbico. Hemos hablado antes de costes de desalación, por ejemplo, creo que has hablado entre 50 céntimos y un euro, ¿no? Costes reales de desalación. Realmente los regantes, incluso en Murcia, tienen el agua subvencionada de las desaladoras y están pagando en torno a los 40 céntimos. O sea, en Murcia realmente las desaladoras que yo conozco están más en los 70 céntimos de euro, luego prácticamente un 30 o un 40% se le está subvencionando por el Estado. Eso quiere decir que lo estamos pagando todos con los impuestos. Con lo cual, a la factura esa que pagamos todos como consumidores de agua, probablemente habría que informar que estamos pagando esas subvenciones. ¿Es lógico que sea así? Pues puede que lo sea, porque la agricultura no es un sector cualquiera. Probablemente, y ahora hablo más como ciudadano que como, digamos, como he sido funcionario, realmente tiene a lo mejor más sentido subvencionar a un agricultor por el riego que subvencionar a un hotelero por el agua que consume, por ejemplo, un centro de vacaciones, ¿no? Probablemente lo tenga porque, bueno, pues el sector primario, y esto siempre puede ser más opinable, pues quizá merezca más esa subvención. Pero en todo caso, yo creo que esas son decisiones políticas que deberían estar bien informadas, que los políticos cuando las tomamos, y yo como director general del agua he tomado también esas decisiones de subvencionar el agua en el regadío, y que el ciudadano lo sepa y que opine sobre ello. No pasa nada, es simplemente, luego dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo, si esa subvención al agua del regadío prefiere dedicarla a educación, a hospitales o como puede ser ahora a defensa. Pero lo que tienes que saber claramente a dónde va cada euro que está destinado. Se ha abierto una caja de Pandora interesante, ¿no? Lo siento, pero creo que la primera, digamos, posibilidad que tenemos de resolver esto es de realmente llamar al pan pan, al vino vino y al agua agua y tener claro los problemas dónde están. Luego ya tomaremos las medidas más o menos adecuadas. Muy bien, ahora que estamos además preocupados por, en fin, dada la época del año, el tema de nuestra relación con Hacienda, pues sería interesante ver si los ciudadanos son realmente conscientes, ¿no? De dónde van sus impuestos. Entrar en lo que decía Luis, que va ante principios de las propias directivas europeas, de recuperación de costes, de que contamina paga, etcétera. Ya sin entrar en la parte más normativa, ¿no? Belén, Luis ha hablado sobre el marco regulatorio. Yo me preguntaba, desde el punto de vista de las empresas, si piensas que digamos, las autoridades públicas hacen lo suficiente en relación con vuestro sector. Antes hemos hablado mucho del tema de la comunicación y de la transparencia, ¿no? Obviamente no correspondería a una empresa privada hacer una campaña de comunicación sobre las bondades de la desalación, sino más bien a las administraciones públicas, ¿no? En general, ¿qué relación tenéis o qué sensación tenéis sobre la atención que os presta el Estado, las administraciones públicas a vuestro sector en concreto? Bueno, yo creo que ahora, visto la situación de sequía que sufrimos el año pasado, que determinadas zonas, por ejemplo, en Cataluña, si no llega a ser por el agua desalada, las restricciones que tuvieron hubieran sido muchísimo mayores, la relación y la atención que nosotros como asociación hemos recibido por parte de las administraciones ha sido buena. Muy receptiva, porque es verdad que es un problema que hay que darle solución. De hecho, ahora van a salir inversiones en la zona de Cataluña, también en la zona de Andalucía, pero nosotros siempre lo que decimos es que hay que abogar por un pacto nacional del agua. O sea, lo que hay que buscar es una planificación nacional, pero luego regional. Y ahí tenemos que estar todos de acuerdo, no solo la Administración central, sino las administraciones regionales, porque también en muchos, dependiendo de la comunidad o dependiendo de la zona,
pues el agua la lleva uno o la lleva otro, ¿no? Dicho esto, el tema de la comunicación, estamos todos por la labor. De hecho, desde la asociación, desde AEDIR, desde hace un par de años estamos poniendo el foco en la comunicación, porque la percepción y las noticias que nosotros nos encontrábamos, al final eran noticias que daban o que se enfocaban con datos antiguos, ¿no? Entonces, hemos sacado lo que se llaman las 10 certezas de la desalación con la idea de desmitificar precisamente esas ideas que son erróneas, pero que son erróneas y que la gente puede pensarlo, pero porque no tienen otra información, no porque somos nosotros los que tenemos, y como asociación estamos haciendo esta labor divulgativa, ¿no? Entonces, en esas 10 certezas buscamos que la gente, que la población, que administraciones conozcan datos reales en cuanto a consumo de energía, coste de agua, qué es el concentrado, qué es la salmuera, porque eso no lo hemos tocado, pero eso es otro. El tema de cuando hablas de la salmuera, el concentrado, bueno, se han leído noticias como que es un componente tóxico, que, vamos a ver, el concentrado es el agua de mar que no ha pasado a través de las membranas, pero es agua de mar, no lleva nada que no lleve el agua de mar. ¿Qué pasa? Que está más concentrada, pero para que se hagan una idea, es 1 litro de agua pues, con 2 cucharadas de sal, lo que se usa pues, a lo mejor para cocer el marisco. Es verdad que está más concentrada, es verdad que cuando se devuelve al mar hay que hacerlo en unas condiciones adecuadas, pero es que ya se hace, es que la tecnología que tenemos hoy en día es suficiente para que cada planta, porque no hay un diseño estándar, cada planta que se construye se estudia todo, o sea, desde la captación, el proceso, pero el vertido también. No hay un vertido igual a otro. Todos están diseñados específicamente para la concentración, porque la salinidad del agua de mar cambia en función de la zona, del país, del mar. Entonces, cada planta tiene un diseño. Hay diseños que se llevan a través de emisarios submarinos, hay otros que se hacen en la línea de costa. ¿Con esto qué quiero decir? Que está perfectamente estudiado, que la tecnología es suficiente, que hay programas de vigilancia ambiental que un tercero estudia, monitorea continuamente para evitar cualquier impacto relevante sobre el medio, ¿no? Y eso la gente no lo sabe. Pero no lo sabe porque no se lo han explicado, porque al final vende más un titular dramático que decir, oye, pues se están haciendo las cosas desde un punto de vista técnico bien, ¿no? Entonces, por eso hemos publicado las 10 certezas que abordamos desde que el agua desalada, decimos, no es cara. Hablábamos antes de las comunidades de regantes. Las comunidades de regantes lo que sí nos dicen es que gracias al agua desalada han aumentado su producción, han aumentado la calidad de sus productos. Nos contaban, por ejemplo, comunidades de regantes de la zona de Almería, que antes del agua desalada, como el agua que tomaban ellos de los acuíferos, de los pozos, cada vez es peor, porque la calidad va empeorando, no solo la calidad, el volumen también, ¿no? Pues que al final solamente podían, en los años 70, 80, antes de la llegada del agua desalada o incluso de los 90, solamente podrían plantar tomates, sandías. ¿Por qué? Porque requieren un agua de calidad, pues a lo mejor más salina, son menos exigentes en cuanto a calidad. Con el uso del agua desalada que han conseguido diversificar los cultivos, ¿no? Hacer pues, eso en Murcia y Almería, lo que llaman la huerta de Europa, que todo que tiene que ver, la digitalización, pero es que la calidad del agua es fundamental y la desalación ahí da un agua a la carta. Ellos mismos nos cuentan cómo en determinadas comunidades pues tienen los 2 tipos de agua, el agua desalada y el agua que toman de los pozos. Y en función de las necesidades de su cultivo, la mezclan. Entonces, con eso consiguen un agua a la carta. Un agua a la carta que dicen, no, pero es que el agua está subvencionada, es más cara. Y nos decían, es que a mí me beneficia porque al final mis gastos solamente se incrementan en un 5%, pero es que yo los recupero. ¿Por qué? Porque produzco más, exporto más y antes no lo podían hacer. El tema de la subvención también es otro tema, porque muchos están subvencionados porque estamos hablando que están usando agua, por ejemplo, desalada de plantas que ya pues, rondan los 20 años. Tecnología era la de hace 20 años. Si usáramos la tecnología que tenemos ahora, estaríamos en consumos específicos muy, muy inferiores a los que pueden tener esas plantas y, por lo tanto, el coste sería menor. Lo que sí hemos visto es que lo que pagan ahora, con subvención incluida, está muy próximo ya a lo que es el coste del agua desalada. Lo que hablábamos de los 0,5
ellos están pagando 0,4, dependiendo también de la comunidad de regantes, lo cual quiere decir que dentro de nada, con la evolución que lleva la tecnología, es que no va a hacer falta ni subvención. Por favor. Veo que no hablas de paneles solares. Yo la idea que tengo es que ahora, al mejorar tanto los paneles solares, realmente ese coste de 0,50 podría bajar a 0,30, con lo cual ahí sí que estaríamos en una subvención cero. Eso es otra de las certezas. El agua consume mucha energía. Hemos bajado el consumo energético, pero es que además aprovechamos la sinergia con las energías renovables, ¿no? Claro. Ahora muchas de las plantas, no voy a decir todas, pero muchas de las plantas van con sus paneles, con su campo de paneles solares, de tal forma que se está fomentando el autoconsumo. En plantas no solo de España, en la zona de Emiratos, bueno, todas las que se están haciendo, se va ligado a las energías renovables. Esto nos favorece en el precio, claro, de tal forma que al final hablamos de la sostenibilidad, hablamos de la de percepción, estamos consiguiendo que la desalación, la reutilización y todas las inversiones pues sean cada vez más sostenibles desde un punto de vista no solo medioambiental, sino también económico. Estupendo, muchas gracias. Antes de cederles la palabra, quería pedirle a Alberto Garrido que se sumara a la conversación desde el atril. Alberto Garrido es director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín y es también profesor y vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid. Adelante. Buenos días. Muchas gracias al Instituto Elcano por venir aquí a la Fundación Botín. Me consta que viene a la Fundación Botín, pero creo que es la primera vez que viene para tratar el asunto del agua, lo cual al Observatorio del Agua de la Fundación Botín pues nos enorgullece y nos satisface muchísimo. El Observatorio del Agua de la Fundación Botín se creó formalmente en 2007, pero el trabajo de la Fundación en temas de agua pues, se inició en el año 1999. Es decir, que la Fundación Botín lleva trabajando en agua ininterrumpidamente pues, casi 26, 27 años. Aquí veo algunos miembros del equipo que han participado a lo largo de estos años. Las funciones del Observatorio del Agua son 4. Hacer investigación, divulgar esa investigación, ser un foro de debate como el que hoy se está celebrando aquí y concienciar y educar a los menores y a los jóvenes sobre la importancia de la gestión sostenible del agua. Esas 4 cosas las aunamos y las desarrollamos con el apoyo de la Fundación, como digo, ininterrumpido en los últimos 25 años. El objeto del estudio es muy pertinente, yo lo he leído antes de venir aquí. Quiero disculparme por haber llegado tarde porque teníamos en la Universidad claustro, y es un órgano de gobierno muy importante porque se reúne 2 veces al año y yo tenía que asistir en calidad de vicerrector al claustro de mi universidad, la Universidad Politécnica de Madrid. Por eso no he podido asistir a la parte del debate, me hubiera encantado. Voy a señalar 2 o 3 cosas para no robar tiempo, porque a lo mejor las personas que están aquí quieren intervenir o otros miembros de la mesa, agradeciendo al moderador que me ceda estos 2 minutos. Me han llamado la atención muchas cosas del estudio, seguro que se han mencionado, pero yo voy a poner algún ejemplo. En primer lugar, hay una pregunta sobre si escasea el agua después de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ¿cuál sería el sector que tendría la prioridad? Pues mayoritariamente los entrevistados dicen que el regadío. Pero además, sabiendo que digamos, el regadío es un sector muy importante y que la historia de España es conquistar ese territorio árido que tiene la multiplicación de su productividad a través del agua, cuando se pregunta qué sectores tienen que mejorar la tecnología. Y ahí solamente 1/3 de los entrevistados dicen que es el sector agrario donde se tiene que mejorar la tecnología. También, y creo que se ha mencionado, cuando se les pregunta cuál es el sector que más agua utiliza, contestan que es el sector industrial, cuando realmente el sector industrial pues, no usa más del 3% o el 4%, el que esté aislado, otro estará unido a la red de abastecimiento. Y esto nos lleva a plantearnos muchas cuestiones. Se ha hablado del Pacto del Agua. Llevamos
en España sin pacto del agua, yo creo, desde que se aprobó la Constitución. Yo creo que nunca hemos tenido un pacto del agua. En el año 93, el ministro Borrell puso encima de la mesa un plan hidrológico nacional, que ni siquiera se tramitó. Después hubo otro plan hidrológico nacional del Partido Popular, que sí se aprobó, pero el cambio de gobierno propició realmente pues, una revocación completa del mismo, y desde entonces pues, no tenemos plan hidrológico nacional. Y yo he hablado con ministros y ministras responsables y siempre les pregunto, ¿por qué no abordáis un plan hidrológico nacional? Y la respuesta, no de una persona, no de un ministro o ministra, sino más de uno, ha sido, no puedo hacerlo, no lo voy a conseguir. Voy a centrarme en los problemas que hay, que tengo muy bien localizados, muy bien diagnosticados, y voy a tratar de dar una solución a esos problemas, porque es estéril que yo intente negociar un plan hidrológico nacional, porque no lo voy a lograr, voy a desgastarme mucho políticamente y ni siquiera lo voy a lograr, porque no olvidemos que aquí no está el eje izquierda y derecha que en el estudio se plantea, sino también está el eje territorial, y la combinación de estas dos cosas pues, hace muy, muy difícil el lograrlo. Sin embargo, es verdad que nuestro país ha evolucionado enormemente en cuanto a las políticas. No cabe ninguna duda que las directivas europeas, los ciclos de planificación, incluso las comunidades autónomas han desarrollado políticas que nos han hecho avanzar de manera extraordinaria. Y yo, en ese sentido, pues soy bastante optimista. Primero porque recibe un poco los genes del profesor Llamas, que fue el fundador del Observatorio del Agua, fallecido hace ya 3 o 4 años, y que él era muy optimista, pero yo también lo soy. Y hemos avanzado muchísimo. Por lo tanto, pues, hemos avanzado sin ese pacto del agua, y eso pues, tal vez es digno de mencionarse. Termino. Es claro que el ciudadano pues, no tiene un conocimiento ni siquiera correcto de lo que es la problemática del agua en España. Yo creo que eso ha quedado patente por el tipo de respuestas que se dan. Yo diría que uno de los retos más importantes que tenemos ahora no es tanto la escasez de agua o afrontar las sequías, que el país ha demostrado muchísima capacidad de afrontar situaciones muy difíciles, no en una sequía. Yo empecé la tesis doctoral, hice mi tesis doctoral en el año 95 con la sequía del sur de España. Estábamos con Manuel trabajando con las sequías y ha habido varias sequías después y las hemos afrontado muy bien. El problema es que el ciudadano no sabe que cuando pulsa el botón de la cisterna, todo lo que pasa después y lo que cuesta tratar esas aguas y el reto que supone abordar la cuestión de la calidad de las aguas y de la calidad de nuestros ecosistemas. Ahí, si ni siquiera podemos ver que hay un conocimiento de lo más básico, pues mucho menos podemos esperar que se entienda que el ciclo integral del agua es un ciclo enormemente complejo, con muchísima tecnología, con un capital instalado extraordinario y que además dentro de los próximos 2 décadas, yo diría, va a tener una revolución, porque hay una directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas que supone una auténtica revolución en el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Allí me comentaba esta semana, en la semana pasada en Santander, en un curso que hicimos en la Menéndez Pelayo, el hecho de instalar en las estaciones de depuración la política de evitar el desbordamiento de las aguas pluviales para que no vayan directos a la alcantarilla y al río, en un sistema como el nuestro, con las precipitaciones que tenemos, supone un reto colosal. De lo que se trata es que esas aguas que fluyen por nuestra superficie impermeable de las ciudades no vayan al río, sino que vayan a una depuradora antes de ser depositadas. Pues eso en sí mismo es un reto colosal para el clima que tenemos en España. Por lo tanto, y para concluir, pues es un tema esencial
todos los españoles yo creo que son conscientes, sobre todo se ve también en el sur de España, en el arco mediterráneo, como realmente ahí tenemos a los ciudadanos más preocupados o más, no sé cómo decirlo, concernidos por la cuestión del agua, pero el hecho cierto es que tenemos unos retos enormes, pero tenemos también las capacidades empresariales, por supuesto, tecnológicas. Lo que nos falta es la parte que he escuchado al final, la parte económica. Eso hay que pagarlo. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cuál va a ser el marco regulatorio? ¿Cómo vamos a estimular a las empresas privadas para que hagan también actuaciones de su propia iniciativa? Pues quizá nos falta esa nueva revolución del marco tecnológico, del marco regulatorio, para aunar esos intereses y lograr pues que podamos abordar esos retos que mencionaba pues con más capacidad, con más músculo económico, repito, no empresarial, que ya lo tenemos y muy fuerte, y también tecnológico, que sin duda también lo es. Nada más. Muchísimas gracias y es un placer estar en esta presentación. Muchísimas gracias. Tenemos pocos minutos, pero vamos a tomar algunas preguntas. Les ruego, siempre, como hago siempre, concisión y brillantez. Y si pueden decir su nombre para que el público... hay un micrófono en la sala. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Belmonte. Quería preguntarles si conocen y qué opinión les merece la iniciativa legislativa popular que está siendo impulsada por el Colegio de Abogados e Ingenieros de Caminos para la modificación del artículo 14 de la Ley de Aguas. Cogemos varias preguntas. Si hubiese otra. Aquí en la primera fila, Ana. ¿Tú quieres esa? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Cristina Berasategui, soy la responsable de comunicación de DAQUAS, que ha salido el nombre de la asociación un par de veces, y simplemente quería aterrizar algunos datos. Y es que actualmente el déficit de inversión en el ciclo urbano del agua alcanza ya los 5.700 millones de euros al año. Ese es el déficit. ¿Por qué? Pues porque llegamos arrastrando un déficit de inversión durante muchos años, y todo esto se ve incrementado y se va a ver incrementado con la implementación de dos directivas, como son la Directiva de Aguas Potables y la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, que las exigencias van a ser importantes. Entonces, lo que yo he visto, como te decía en su momento Sofía, es que por las respuestas que han dado los ciudadanos, es el desconocimiento del ciclo, es el desconocimiento de lo que cuesta llevar el agua a un grifo y que luego salga de tu casa y llegue al medio ambiente en buenas condiciones, ¿no? Y ahí no saben muy bien lo que pagan, porque el precio medio del agua en España ahora mismo está en 1,96 euros el metro cúbico. Esto supone un 0,8% del esfuerzo que hacen los hogares en su presupuesto familiar, cuando el índice de asequibilidad de la ONU lo sitúa para abastecimiento en el 3% y para abastecimiento y saneamiento en el 5%, es decir, estamos muy por debajo. La tarifa de agua en España está un 45% por debajo de la media europea, y eso hace que, bueno, que tengamos que efectivamente invertir mucho más en comunicación, porque ahí sí que estamos fallando, está claro que estamos fallando desde el punto de vista que el ciudadano no conoce. Hablabas, al principio decías que perciben que el agua es cara, pues de media se pagan y que lo asimilan un poco a la electricidad. Pues de media pagamos unos 102 euros por habitante y año, cuando la electricidad está 5 veces por encima, en unos 500 euros. Entonces, son cosas que debemos ir trabajando, pues porque el sector, obviamente, ya no es sector el ciudadano, ¿no? Necesita, en este caso, que sean las tarifas las que vayan recogiendo ese déficit de inversión, y que sean vía tarifa, porque pues las transmisiones europeas irán cada vez, bueno, ahora hemos tenido, ¿no?, y vamos a tener el plan de resiliencia, pero bueno, y los Next Generation, etc.,
pero todo eso debería estar recogido en la tarifa, que la tarifa recoja el factor inversión. Entonces, hay margen, ya que estamos en esos niveles, hay margen para ir subiendo y hay que hacerle entender al ciudadano que efectivamente que habría que ir asimilando todos ese esfuerzo en la tarifa y que entre todos paguemos, pero tiene que entender por qué. Muchas gracias. No sé, Luis, si querías responder a la pregunta sobre el articulado. Yo la verdad es que no la conozco. Adelante. Yo sí quería responder, soy ingeniero de caminos, con lo cual conozco la iniciativa del colegio. Bueno, debo aclarar que no lo has aclarado tú, que el artículo 14 de la Ley de Aguas, si no estoy equivocado, habla de principios rectores, ¿no? Son principios generales de lo que debe cumplir la Ley de Aguas. Y si no recuerdo mal, la iniciativa mezcla varias cosas y ya te adelanto que para mí es la mayor crítica que os hago o que hago a mi propio colegio de caminos y a los que estáis defendiendo esa iniciativa, porque creo que mezcláis tres cosas diferentes. Una en la que puedo estar totalmente, en la que no puedo. Estoy absolutamente de acuerdo, creo que hablaba de seguridad de personas o algo así. Viene muy a cuento a partir de la Dana de Valencia, etcétera. Entiendo que lo que se está buscando es que los políticos sepan reaccionar mejor, las administraciones y me imagino que todos ante circunstancias de ese tipo. Cuando se habla de seguridad de personas, perdona que estoy interpretando lo que tengo yo en la cabeza que es la iniciativa, pero sí me gustaría conocerlo. Eso no creo que todos estamos de acuerdo. Hay una segunda parte que tiene sus matices, que es mayor inversión en infraestructuras. Yo como miembro, digamos, de la profesión de ingenieros, pues en principio que haya mayor inversión en infraestructuras me parece bien, pero con todos los matices que hemos hablado aquí de recuperación de costes y de que las infraestructuras estén bien hechas desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista ingenieril, por supuesto, que menos, que no se caigan, pero y que tengan su funcionalidad garantizada, pero claro, también que tenga una sostenibilidad social y que tenga una sostenibilidad ambiental. Así que permíteme que matice ese también. Lo que no me gusta mucho, no porque no esté de acuerdo, que en el fondo puede que lo esté, pero no me gusta que se mezcle con estos dos principios que acabo de decir, que son muy importantes, es que se aprovecha, creo, para algún tipo de reclamación profesional, como por ejemplo que los ingenieros de caminos sean los gestores de las presas y no otras profesiones. Ahí eso ya me choca un poco. Entonces, perdona que sea tan sincero, pero es un poco lo que tengo y no sé si he interpretado bien la información que me ha pasado mi propio colegio, pero seguro que se puede matizar. Creo que está bien interpretado, se trata de garantizar la inversión suficiente. Bueno, los principios rectores se quedaría exactamente igual en el artículo 14 que está, y es añadir tres cuestiones muy sencillitas. Añadir la inversión suficiente para la mitigación de los riesgos naturales, tanto por inundaciones como por sequías. Incluir la profesionalidad, capacidad y idoneidad técnica de los cargos de la Administración relacionados con el agua. No se dice nada de ingenieros. Y esto es la finalidad, es que las decisiones sean más técnicas y menos políticas. Y luego es la introducción de la protección de la vida e integridad humana, no versus el medio ambiente, la restauración de la naturaleza. El artículo actual incluye la compatibilidad de gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y restauración de la naturaleza, que son vitales. Pero es añadir la protección de la vida humana, no es sustituir, es añadirlo. Y perdona, no quiero acaparar y no tendría sentido, pero simplemente porque lo hemos tratado y creo que es interesante. Que es sobre lo que has comentado, que además en la encuesta es una pregunta, de mayor, digamos, la toma de decisiones políticas más basada en la ciencia. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? En fin, yo que en mi vida profesional he hablado de que era director general de agua, pues estoy 15 años trabajando en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDES, que es un organismo de investigación. Pues claro, no puedo estar más de acuerdo. Pero permíteme una opinión personal y antes lo he avisado. Hay ciertas decisiones, en política del agua también, que, aunque basadas en la ciencia, no cabe duda, acaban siendo muy políticas, porque son muy complejas. Y una típica es la que me refería antes del trasvase Tajo Segura.
Yo recuerdo, y perdonad que hable de una experiencia personal, a mí en el Ministerio, cuando era director general de Agua, la ministra, Teresa Rivera, me decía, bueno, quiero todo tipo de documentación, el propio CEDES, la propia Dirección General del Agua, le damos todo tipo de documentación técnica, científica, sobre el trasvase, sobre las posibilidades, los impactos económicos que puede tener una reducción del trasvase en Castilla-La Mancha, en Murcia, etcétera. Y siempre le decía lo mismo, le decía, ministra, yo modestamente creo que la ciencia llega hasta donde llega. Al final vas a ser tú, bueno, estaba simplificando, vas a tener que ser tú o no sé, o el presidente del gobierno o el gobierno en general el que tome esta decisión, porque es tan compleja que ojalá pudiéramos desde la universidad o desde un centro de investigación decir cuál es el resultado. No, tiene tantas pegas y tantos matices. Yo decía una comparación realmente estúpida, pero yo decía, esto es como si cuando me voy a echar una novia intento pedir un informe al CEDES o a la universidad de cuál es la mejor. Pues no, es un tema ya tan complejo que tengo que decirlo desde otro punto de vista. Y por lo menos el político tiene la legitimidad para hacerlo. O sea, estamos aquí con un catedrático, varios catedráticos, y bueno, pueden tener el conocimiento, pero no sé si tienen la legitimidad para decidir, por ejemplo, un tema de política. Ay, disculpa, Charles, quería matizar que lo comparan con los... Digo, porque luego los energéticos estarán contentos, pero que lo comparan con la telefonía móvil e Internet. La electricidad sí que consideran que es un servicio caro y totalmente de acuerdo con Cristina Dacuas. Y para mí, como economista, que voy a decir que el coste del agua más cara es la que no se tiene. Así que tenemos que incidir bastante en ello y permitirme la vulgaridad, sacar un poco los melones, ¿no? Lo que se han abierto, los elefantes a la habitación que se han puesto hoy sobre la mesa. Solo eso. Gracias. Muchas gracias. Pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Antes se me ha olvidado mencionar que este es un trabajo coral. También hay otros autores que no he mencionado, Elena López Gun, Lara Lázaro, Carmen, por supuesto, Fernando Gijón Torres y la propia Sofía Tirado. Mis disculpas por no haberlo hecho explícito y muchísimas gracias a nuestros ponentes, a todos ustedes por su presencia. En el Cano seguiremos analizando, estudiando el tema del agua y sobre todo intentando profundizar en qué se puede hacer para que los ciudadanos tengan una mejor comprensión de este fenómeno, no sé si tan complejo como lo de las novias, pero en fin, fenómeno sin duda que merece nuestra atención. Muchísimas gracias a todos.